Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, somos la Iglesia El Redil de Itagüí. Vamos a empezar este servicio dominical leyendo el Salmo 149 del 1 al 5. Canten al Señor un cántico nuevo, alaben en la comunidad de los fieles, que se alegren Israel por su Creador, que se regocijen los hijos de Sión por su Rey, que alaben su nombre con danzas, que le canten salmos al son de la lira y del pandero, porque el Señor se complace en su pueblo. A los humildes concede el honor de la victoria, que se alegren los fieles por su triunfo, que aún en sus camas griten de júbilo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Tú eres el Dios creador, Señor, que tienes el control del mundo, Señor. Tú sostienes el mundo con tus manos, Señor. Prepara nuestro corazón para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar tu consejo, Señor. Danos un corazón humilde, danos un corazón que se someta a tu palabra, Señor, que se someta a tu autoridad, Señor. Danos un corazón que pueda reconocer de que te necesita, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, iglesia, vamos a tener un tiempo de oración, así que los dejo para que desde sus casas, para que dentro de sus casas puedan alabar al Señor. Vamos a orar.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de escuchar la palabra de Dios en nuestra octava predicación en el libro de Hechos en esta serie Crece y Multiplícate. Ya vamos a llegar al final de la primera parte de la serie. Recuerda que vamos a estar predicando Hechos en 3 partes que van a estar intercaladas con algunas series que van a tocar otros temas. De hecho, después de terminar esta primera parte en Hechos, vamos a comenzar con una serie en el Evangelio de Juan que te recomiendo que no la pierdas. Va a ser muy especial, que estamos preparando para poder seguir creciendo y explorando en la fe, seguir siendo una iglesia que crece y se multiplique. Y estamos aquí hoy para nuestra octava predicación, como ya dije, y quisiera comenzar orando. Quisiera orar por este tiempo, que la palabra que el Señor tiene para nosotros pueda hablarnos y pueda ministrarnos y pueda de verdad llevarnos a crecer en nuestra fe, en nuestra comunión, de manera que podamos ser multiplicadores de la fe verdadera. Así que te invito a que ores conmigo. Padre Santo, Señor, esta tarde quiero pedirte, Señor, que tu palabra nos hable, Señor. Quiero escuchar tu palabra, mi Dios. Quiero que el que me está oyendo, la persona que me está oyendo en este momento, pueda escuchar tu palabra, invitando a arrepentimiento, a crecer, a escuchar tu voz, a obedecer. Te pido, Señor, que este tiempo que vamos a estar en torno a este pasaje de las Escrituras pueda ser un tiempo que inspire, mueva nuestros corazones y afirme nuestro espíritu en la verdad. Te lo pido, Señor, en tu nombre precioso. Amén. Amén. Hay una historia que oí cuando estaba en Venezuela, me la contó hace mucho tiempo, me la contó un anciano sobre su iglesia. Este señor me contó que él venía de una iglesia que por mucho tiempo había sido una iglesia pequeña, era una iglesia de sana doctrina, con un buen grupo de gente, pero que tenía ese problema que puede ser para algunos muy angustiante, y es que ni crecía ni decrecía. Era una iglesia que no aumentaba en sus visitas, en los que se congregaban en ella, que parecía no tener planes hacia el futuro, pero tampoco se estaba muriendo y la gente se estaba yendo despavorida, simplemente estaba. Algunos le llaman a esa situación estar estancado, y podríamos decir, era una iglesia que estaba estancada. Llevaba muchos años. Era una iglesia de esas que uno puede encontrar, porque las hay, que uno oye y dice, esta iglesia tiene 40 años, y uno dice, wow, es una iglesia de 40 años, y lleva como 20 años teniendo 50 miembros. Y durante estos 20 años, 50 miembros. Y durante estos 20 años han hecho exactamente lo mismo, los mismos cultos, las mismas reuniones de oración, en vacaciones hacen la misma escuela bíblica y parece que están atrapadas en el tiempo. Esa iglesia vivía esta realidad y hubo gente dentro de esta iglesia que empezó a sentir el deseo de hacer algo y empezó a sentir el deseo de yo debo participar en buscar el cambio y ser agente de cambio para que esta realidad se dé y podamos crecer y multiplicarnos. Y empezaron a orar, y lo que pasó fue algo muy particular. Un día la iglesia se incendió. Hubo un cortocircuito, una falla, y la iglesia quedó totalmente destruida. La respuesta de Dios a esta iglesia fue un incendio en el que perdieron todo, absolutamente todo. El local, los equipos, los muebles, todo se perdió. Moraleja de esta pequeña historia: la oración es impredecible. La oración es impredecible. Cuando oramos,
a Dios por algo, Él puede responder de una manera totalmente impredecible, de una manera que no podemos prever y que puede parecernos a veces contraria, desconcertante, incluso quizás desilusionadora. Puede ser algo, pedimos por un aumento de sueldo y nos terminan despidiendo, y esa es la respuesta de Dios. El pasaje de hoy de Hechos habla sobre la oración, cómo la iglesia responde a las amenazas que se empiezan a aparecer en el ambiente de parte de los líderes judíos, cómo la iglesia responde y cuál es la respuesta de Dios. Y es un claro ejemplo de qué tan impredecible puede ser la oración. Y uno pensaría en este relato que con el que comencé contándoles, uno podría hacerse una pregunta: ¿esta iglesia sabía orar? ¿Oró de la manera adecuada? ¿Oró porque ocurriesen las cosas de la manera correcta? Y creo que nosotros tenemos que a veces preguntarnos: ¿sabemos orar? ¿Oramos de la manera correcta? Pero veamos qué dice Hechos, capítulo 4, los versos 23 al 37, en el relato de hoy. Pensemos si de verdad somos una iglesia que está aprendiendo a orar, que sabe orar y que está orando correctamente. Veamos el ejemplo que nos dan los apóstoles y los discípulos de la iglesia primitiva. Dice así, Hechos 4, 23 en adelante: Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Y ahí piensa en la predicación del domingo pasado, cuando Juan Camilo nos contó cómo los versos 3 y 4 pintan una imagen en la que Dios está mostrando su poder, pero también se empieza a levantar la oposición. Y han presionado a los discípulos y les han obligado las autoridades, dicho sea de paso, las mismas autoridades que mataron a Jesucristo, que elaboraron el complot para la cruz. Esas mismas autoridades lo amenazan, y esto es lo que vienen a contarle Pedro y Juan una vez que han sido liberados a la iglesia. Y dice así: Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonios de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Así termina esta sección del libro de Hechos, que comienza en el capítulo 3 y habla sobre el segundo discurso de Pedro y la sanación de este paralítico,
Así termina esta historia con una iglesia más unida, una iglesia que ha orado pidiendo una respuesta a Dios y Dios les ha respondido. Ahora, ¿ves a simple vista este pasaje? Y pareciese que la oración no tuvo la respuesta esperada. Ellos comienzan pidiendo, Señor, haz algo que mira cómo están estos enemigos en contra nuestra. Pero la historia termina con una iglesia unida, siendo generosa, una iglesia que está cumpliendo su misión. Pero si somos rigurosos, no se habla nada de los mandatarios, de los dirigentes, no se habla nada de que les haya pasado algo a ellos. No se mencionan, ellos siguieron en su misma historia. Porque la oración es impredecible. No sé si te ha pasado que estás orando por un tema y la clara respuesta de Dios es muy contrario a lo que tú esperabas. Oras por una persona que sane de una enfermedad con la que está luchando y el desenlace es la muerte. Y esa persona muere. Y llegas a entender, era voluntad de Dios que esta persona muriese. O casos dramáticos, personas que dicen, Señor, necesito crecer profesionalmente, necesito sustentar a mi familia, estoy estresado, estoy angustiado, Señor, ayúdame, dame un mejor trabajo, o que este trabajo que tengo pueda darme mayores oportunidades. Y a la semana siguiente llega la carta de terminación de contrato. Y dice, Señor, pero ya va, yo quería tiempo, pero no tiempo como desempleado, yo quería tiempo como gerente. La oración es impredecible y necesitamos entender eso, necesitamos orar con plena conciencia de que Dios tiene una libertad soberana para responder. Podríamos preguntarnos así, ¿sabes orar? La iglesia sabe orar, el redil de Itagüí sabe orar, es una iglesia que sabe orar. La iglesia con la que comencé este relato que terminó hecha cenizas, era una iglesia que supo orar, que oró de la manera adecuada y por eso Dios respondió enviándole fuego y no fue exactamente fuego de avivamiento, sino fuego físico. Pienso que este pasaje lo puedo resumir en esta frase y me gustaría que la anotes. La iglesia que ora debe hacerlo bien, reconociendo la soberanía de Dios, orando en las Escrituras, orando por oportunidades, dejándose cambiar por el Espíritu Santo y viviendo el Evangelio. Ese es un resumen que uno puede tomar de este pasaje. Y lo voy a repetir de nuevo. Y abarca 5 cosas que quiero desarrollar en este pasaje. La iglesia que ora debe hacerlo bien. Así que en primer lugar debe reconocer la soberanía de Dios. En segundo lugar debe orar las Escrituras. En tercer lugar debe orar por oportunidades. En cuarto lugar debe dejar cambiarse por el Espíritu Santo, debe dejar que el Espíritu Santo la transforme. Y en quinto lugar, debe estar dispuesta a vivir el Evangelio. Eso es lo que este pasaje nos enseña. Es una iglesia que sabe orar y lo está haciendo bien. Es una iglesia que está empezando a entender la gracia, el Evangelio, y ora y sigue estas 5 cosas. Así que quiero desarrollarlas brevemente, estos 5 puntos. Una iglesia que ora debe hacerlo bien, reconociendo la soberanía de Dios, orando las Escrituras, orando por oportunidades, dejándose cambiar por el Espíritu Santo y viviendo el Evangelio. Veamos cómo se desarrollan estas 5 ideas. Lo primero, una iglesia que sabe orar y lo hace bien, reconoce la soberanía de Dios. Lo primero que hacen los discípulos es que unánimes, y aquí podemos entender esto con lo que empieza el verso 24, cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración. Puedes entenderlo básicamente como que alguien tomó la palabra, empezó a orar y todos los demás decían, amén, sí Señor, estamos de acuerdo. No necesariamente se refiere a que todos oraron las mismas palabras a la vez, sino que estaban de acuerdo
en que esa era la oración que había que hacerse, en que eso era lo que ellos sentían, lo que ellos esperaban y lo que ellos anhelaban. No significa que todos vamos a repetir automáticamente, milagrosamente, las mismas palabras en simultáneo, sino que puede ser cualquiera, no especifica que fue un apóstol, pudo haber sido cualquiera de la iglesia que empezó a orar y todos en el mismo espíritu decían: sí, Señor, esto es, amén, señores, estamos de acuerdo, esto es lo que queremos. La oración que ellos hacen está centrada en el Salmo 2. Y eso es importante, porque este es un salmo real. Pero antes de mencionar el Salmo 2, quiero que mires una palabra que refleja ese reconocimiento de la soberanía de Dios. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Y comienza la oración: soberano Señor, soberano Señor. Esta es una palabra que aparece muy pocas veces en el griego, en el idioma original, y es déspotes. Déspotes. ¿Te suena a déspota, verdad? Sí, porque es la palabra de la que viene nuestro término déspota. Así que en cierto modo, quitando la connotación negativa, están diciendo: Señor, déspota. Están diciéndole a Dios déspota. Y yo sé que para ti piensas en esa palabra y dices: ¿cómo que le están diciendo a Dios déspota? Pero déspota es una palabra mala. Pero esta palabra aquí no tiene ese sentido negativo de una persona que abusa, que es autoritaria, sino está reconociendo la soberanía absoluta, total, incuestionable que tiene Dios sobre cada evento de tu vida. Y a veces nosotros necesitamos comenzar nuestras oraciones con ese soberano Señor. La idea de un déspotes era una persona que estaba a la cabeza y que sus decisiones eran incuestionables y eran inapelables, y la única respuesta era la obediencia. Lamentablemente, nosotros no usamos ese concepto al orar. Más bien nosotros nos acercamos a Dios como si Él fuese nuestro socio, un par, una persona que está a nuestro nivel, que podemos convencer, que podemos manipular, que podemos incluso desobedecer si no nos gusta. Y venimos y decimos: Señor, yo quiero esto. Y si Él dice no, decimos: no, Señor, pero dámelo. Y si Él dice no, decimos: no, entonces yo me voy para otro lado. Yo no voy a obedecerte. Soberano Señor aquí, déspotes, déspota. Aunque no es déspota, vuelvo a decirlo, no es en el sentido en el que lo conocemos hoy. En este tiempo, la palabra solo apelaba a una autoridad férrea, incuestionable. Necesitamos reconocer esa soberanía. Necesitamos reconocer: Señor, tú eres soberano y todo lo que hagas lo vas a hacer bien y es incuestionable, pero lo haces para mi bien. Eres el soberano, Señor. Eso es todo. Es reconocer: Dios, lo que tú das, lo das. No sé por qué, no lo puedo entender muchas veces, pero yo lo tengo que aceptar y yo lo acepto. Ellos reconocen la soberanía de Dios. Eso es parte del cuerpo del Salmo 2. El Salmo 2 es un salmo que habla sobre el rey, es un salmo real, está en la categoría de los salmos reales, así como hay salmos de lamento, salmos de alabanza, salmos de peregrinación. Están los salmos reales, que eran salmos que se leían en el momento de subir al trono, de nombrar un rey. Y este salmo habla sobre ese rey ungido y habla de la oposición de ese rey y cómo ese rey vence a todos sus opositores. Por eso es un salmo que tiene muy buen contexto en este pasaje. Y cuando los discípulos oran en este salmo, están reconociendo: Señor, tú eres soberano, tú eres ese rey soberano. Orar reconociendo la soberanía de Dios es estar dispuesto a decir: Señor, es tu voluntad. Es esta iglesia del comienzo que dijo: Señor, era tu voluntad que nuestro templo se hiciese cenizas.
Era tu voluntad que cuando nosotros pedimos ser avivados y pedimos crecer, tu respuesta fue fuego que consumió todo. El aceptar la voluntad de Dios cuando pides, Señor, sana a este familiar, sana a esta persona, y esa persona fallece o no empeora. Es aceptar la voluntad de Dios en este tiempo en el que muchas familias han clamado, Señor, salva nuestro matrimonio, salva nuestra relación, y hoy están empezando el proceso de la disolución de ese matrimonio. Y decir, Señor, es tu voluntad. Es el que dice, Señor, veo que cada vez mis ingresos disminuyen más y sigo pidiendo por tu provisión y tú sigues cerrando puertas. Hágase tu voluntad. Eso es lo primero que reconocen estos discípulos. Pero también una iglesia que sabe orar es una iglesia que ora las Escrituras. Y aquí está, ellos no toman ninguna oración inventada, no oran siguiendo las corrientes o las modas del momento, tomaron el Salmo 2. Y esto es importante, aprender a orar en la palabra, porque estoy viendo que muchas veces estamos orando cosas que no están en la palabra. Nuestras oraciones no son informadas por la palabra. A veces sencillamente oramos pidiendo que nos pase lo bueno porque a la gente buena le pasa lo bueno. Y si tú pides cosas buenas, te vendrán cosas buenas. Pero eso no es bíblico. Eso tiene que ver con las teorías modernas, con las teorías de humanistas, pero eso no es bíblico. Si no, lee el libro de Job, un hombre bueno al que le pasaron cosas muy malas, y de paso nunca obtuvo la respuesta de por qué le pasaban las cosas. Nuestra oración, una iglesia que sabe orar, tiene que orar las Escrituras, tiene que hacer como hizo esta iglesia, tomó el Salmo y dijo, ¡hey! Aquí está lo que nos está pasando. Señor, responde con esto. Nuestras oraciones deben ser informadas por las Escrituras. Por eso, yo dudo, y disculpan que lo diga con tanta crudeza, pero yo dudo de la oración de alguien que no lee las Escrituras. Porque lo más probable es que está orando informado por el medio ambiente, por la música moderna, por las películas modernas, por sus pensamientos, por su familia, pero no por la palabra de Dios. Ellos dicen en su oración, toman el Salmo 2 y de ese Salmo 2 le oran a Dios y dicen, Señor, esto es lo que dice tu palabra, por favor, respóndeme conforme a tu palabra. Nuestras oraciones deberían estar informadas por las Escrituras. La Biblia debería nutrirnos. Eso nos evitaría problemas. Esos problemas del que ora apelando a que Dios responda a su oración porque yo soy bueno y yo me lo merezco porque yo me he esforzado. Y en la Biblia en ninguna parte dice eso. En la Biblia no dice que si tú te eres bueno y te esfuerzas, Dios debe contestar tus oraciones. La Biblia sí te enseña, tienes un Dios soberano, un Dios que es bueno, que quiere tu bien, pero que puede usar caminos de dolor y de angustia para bendecirte. Debemos responder en oración. Debes orar las Escrituras, y esto fue lo que hizo la iglesia. Tomó el Salmo 2 y lo oró. Pero también, y esto es una de las cosas a las que más debes prestarle atención, los versos 29 y 30 dicen, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. En tercer lugar, la iglesia debe orar por oportunidades. Y aquí tomo una idea que leí hace poco de Andy Stanley. Él es un autor, pastor de una iglesia en Estados Unidos. Y él en un estudio que hace sobre Nehemías,
hace una recomendación que yo creo que tú le debes prestar atención. Él dice que más que orar porque sucedan cosas, debes orar porque Dios te dé oportunidades. Y él lo pinta de esta manera. Nehemías tiene una visión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Eso es lo que Dios puso en el corazón de Nehemías. Debo reconstruir las murallas de Jerusalén. Jerusalén está en ruinas, está en oprobio, debo levantar las murallas. Pero Nehemías no se puso a orar, Señor, reconstruye las murallas, Señor, reconstruye las murallas. Él se puso a orar por la oportunidad de poder presentarle su proyecto al rey y que el rey le diese luz verde para hacerlo. A veces el error está en que nos centramos en pedir cosas y no pedir las oportunidades para que Dios nos utilice y nos abra puertas. Algunos ejemplos que pueden ayudar a explicar mejor esta idea. En vez de estar pidiendo porque tu esposo se convierte y nada más decir, Señor, convierte a mi esposo, Señor, convierte a mi esposo. Señor, permíteme conseguir una pareja de amigos fieles en la fe que puedan influenciar a mi esposo. Señor, permite que se dé la oportunidad de que mi esposo pueda venir a la iglesia, de que mi esposo pueda participar. Señor, dame palabra para hablarle con amor y verdad a mi esposo. Empezaron a pedir por oportunidades. Ellos no pidieron, Señor, borra a estos fariseos y saduceos, elimínalos ya. Ellos pidieron, Señor, danos la oportunidad de hacer la misión que tú nos has pedido. Nosotros como iglesia no nos debemos conformar con decir, Señor, danos un local, sino, Señor, danos la oportunidad de servir, amar y predicar en esta ciudad. Nosotros no debemos pedir solamente, Señor, danos 1000 grupos de vida porque queremos llenar todo esto. Danos la oportunidad de crecer en familias, de crecer en comunidad, de crecer juntos y poder evangelizar y cumplir tu misión. Empecemos a pedir por oportunidades como hizo esta iglesia. Es muy fácil haber pedido que se muriesen todos los saduceos. Es muy fácil haber pedido que se decretase una ley romana que permitiese que el cristianismo fuese predicado con libertad. Es muy fácil hacer ese tipo de cosas. Pero a veces Dios quiere bendecirnos a través de las oportunidades y nosotros deberíamos pedir por esas oportunidades y más que pedir por un trabajo nuevo, pedir, Señor, dame la oportunidad de ser luz en este trabajo que tengo, dame la oportunidad de ser un mejor administrador. Y eso fue lo que hizo esta iglesia. En cuarto lugar, una iglesia que sabe orar y lo hace bien, se deja transformar por el Espíritu Santo. El verso 31 nos dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos todos. Fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Esta iglesia fue transformada. Esta iglesia no cambió a los otros. La oración no cambió a los fariseos, no cambió a los saduceos. Los cambió a ellos. Fueron transformados por el Espíritu Santo. Y ahí la obediencia pasa a ser algo central en la vida del creyente. Porque tal vez estás pidiendo en este momento, Señor, dame un mejor trabajo porque necesito más dinero para sacrificar para proveer para mi familia. Y lo que va a hacer el Espíritu Santo es que te va a transformar para que seas una persona que se sacrifique por tu familia y les enseñe el carácter cristiano y les enseñe la compasión cristiana y les enseñe el contentamiento. Tal vez estás pidiendo, Señor, por favor, convierte a este familiar que me hace tanto daño, que me está haciendo tanto mal. Y lo que hace el Espíritu Santo en tu vida es transformar tu corazón para que puedas amarlo y en medio de su dureza puedas amarlo. Y tal vez no es ese familiar, sino son los que están alrededor que se van a decir, wow, yo no entiendo cómo tú amas de esa manera. Yo quiero amar de esa manera. ¿Cómo tú amas a esta persona tan difícil? Y termina siendo tú transformado como respuesta a tu oración. Y
Y eso es lo que le pasó a esta iglesia. Estaban ahí en ese momento de fragilidad y Dios les recuerda, aquí estoy. Ese es el terremoto. La imagen del terremoto, el temblor siempre. La Biblia está relacionada con la presencia de Dios y es una manera en la que Dios está diciendo, aquí estoy. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. En Pentecostés ya habían sido hechos. Esto no está hablando de rebautismo. Lo que está hablando más bien es que el Espíritu Santo los capacitó y los afirmó en esta tarea en especial, en perseverar. Y dice que ellos proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ellos fueron los cambiados. La oración es impredecible porque te cambia a ti. No cambia tan fácil tu entorno. Probablemente tú, algunos de los que me están escuchando en esta tarde, van a orar mucho y no van a cambiar sus circunstancias. Van a seguir viviendo en el barrio donde viven, viviendo con la familia con la que viven, la situación laboral o de salud en la que ya se encuentran. Pero si son fieles en reconocer la soberanía de Dios, en orar las Escrituras, en orar por oportunidades y dejarse transformar por el Espíritu Santo en estas 4 primeras cosas, lo más probable es que Dios les cambie el corazón y puedan ver contentamiento donde hay aridez, y puedan ver gozo donde hay escasez, y puedan ver amor donde hay odio. El Espíritu Santo cambia la vida de las personas. Esa es la 4ª cosa. Y finalmente, una iglesia que ora y lo hace bien, vive el Evangelio. Y ese es el cierre con el que Lucas culmina este relato. Una imagen vívida de una iglesia que empieza a ser transformada y empieza a responder, no exigiendo el cambio de los otros, cambiando ellos en su corazón. Y es la imagen de esa iglesia que se ama, tiene todas las cosas en común, comparten sus necesidades y se sacrifica. Y es una iglesia que empieza a florecer en el Evangelio, que empieza a amar más. Y Lucas nos va a poner, y es un pasaje que vamos a retomar la semana entrante, pero el verso 36 y 37 habla de José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador. Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. El Evangelio empieza a florecer y empieza a haber sacrificio, y eso debería darte esperanza. Quiero hacer una observación sobre este José, este levita. Hay 2 maneras de entender esto. Esta es una iglesia en la que los más pudientes están colaborando para los más necesitados. Y sería pensar entonces la gente que tiene 2 casas vende una, y la gente que tiene un buen salario aparta una parte para el que tiene menos. Y podríamos verlo así. Pero José es un levita, y los levitas no podían tener propiedades. Así que podríamos pensar 2 cosas. O José era un levita que en ese tiempo ya había caído en desuso esa ordenanza de que los levitas no tuviesen propiedad, es una opción. O lo otro es que José había vendido el terreno que le correspondía a su sepultura, su herencia para ser sepultado. Significa que era un hombre pobre que tomó de lo suyo para dar a los más necesitados. Ese es el sacrificio de los que viven el Evangelio. No podemos esperar a que estemos con economías perfectas, con abundancia para decir, me voy a comprometer a servir a Dios. No podemos esperar a que esté libre de tiempo para decir, ahora sí voy a servir en la iglesia. No debo esperar a que diga, ya lo sé todo y me he leído la Biblia y he estudiado para predicar a otros. Tengo que dejar ser transformado por el Evangelio de nuestro Señor. Tengo que dejar que el Evangelio me transforme
a través del Espíritu Santo. Eso es lo que pasó en esta iglesia. Esto no lo leas, porque no es la intención de Lucas, no es de pensar que había dos grupos, el grupo de los necesitados y el grupo de los pudientes, y que los pudientes se sacrifican para los necesitados. Esa no es la idea de este pasaje. Esta es la idea de que todos estaban contribuyendo con lo que tenían y con lo que podían servir. Estás ocupado y el trabajo te tiene asfixiado. Y tal vez el Señor quiere que testifiques a través de tu esfuerzo sobrenatural para sacar tiempo de ministrar y servir a tu familia. Porque al final no vas a tener excusa. No le vas a poder decir al Señor, Señor, yo no pastoreé a mi esposa y a mis hijos porque estaba muy ocupado con mi trabajo. No vas a poder decirlo. No vas a poder decir, Señor, yo estaba tan cansado de esas jornadas de 14 horas de trabajo que yo confié que el pastor y que los hermanos pastoreasen a mis hijos. Eso no va a ser una excusa. Señor, es que yo casi no sé leer, entonces por eso no leía la Biblia y no predicaba. Eso no va a ser una excusa. El Señor te va a decir, la Biblia estaba en audio también, podías haberla escuchado. El Señor te va a decir, yo sé que estabas cansado, ¿y por qué no le hablabas del Evangelio a tus hijos en la mesa, cuando caminaban? No tienes que apartar un espacio de culto familiar, 2 horas, no. Es simplemente que asumas tu rol como parte del cuerpo de Cristo, como creyente, y lo vivas. Y sí, seguramente el que tenía muchas propiedades tenía más opciones de vender muchas más cosas, y el que tenía solo una, como José, vendería esa sola, y el que no tenía, donaría un poco, pero todos se sacrificaban. Y vivir el Evangelio es vivir en sacrificio. Es aprender a sacrificarte para que la iglesia crezca y multiplique. Por cierto, comencé hablándole de esta iglesia que se quemó. Quiero terminar esta historia volviendo a esa imagen, porque esta iglesia a la final, aunque al inicio tú dices, oraron por crecer y se quemaron, pero lo que me contaba este señor, que por cierto, él me lo contó en persona, porque él viajó a Venezuela, es que después de que la iglesia se quemó, la gente intentó empezar a reconstruirla. Y cuando la empezaron a reconstruir, empezaron a vivir el Evangelio. Y ellos comenzaron reconociendo la soberanía de Dios. Dios seguía siendo Señor aunque les quitó su ídolo, su edificio antiguo, bien bonito. Dios se los quitó. Y ellos reconocieron que Dios es soberano. Y siguieron orando en las Escrituras, buscando en la palabra consuelo. Y oraron por oportunidades, y reconstruir la iglesia se volvió una oportunidad para ellos. Porque empezaron a visitarse, empezaron a trabajar juntos, empezaron a conocerse. Los que tenían dinero donaban su dinero, los que tenían tiempo donaban de su tiempo. Y el Espíritu Santo los empezó a transformar. Y esta iglesia empezó a crecer. Y se dieron cuenta que el incendio les había mostrado que no tenían que mirarse a ellos mismos, sino mirar afuera. Por eso fue que lo conocí en Venezuela. Él estaba haciendo misiones. Él y otros ancianos de esa iglesia apartaban tiempo para ayudar iglesias. Y en ese tiempo, cuando yo los conocí, estaban ayudando iglesias en África, en Venezuela, en otros lugares de Centroamérica. Porque el Evangelio empezó a vivirse en esa iglesia y empezaron a entender, hey, esto no se trata de mí, se trata de un reino mucho más grande, se trata de llevar la palabra de Dios a los que la necesitan. Así que al final, a través del incendio, Dios sí contestó la oración y la contestó muy, muy bien.
Porque lo que ellos habían pedido de crecer, de ser avivados, se cumplió. Pero no se cumplió porque llegó un predicador fabuloso, no se cumplió porque recibieron un flujo de dinero, no se cumplió porque se decretó una ley que los beneficiase. Se cumplió porque el Señor les quemó el ídolo, el templo. La respuesta a la oración de los apóstoles en Hechos 4, Dios no la respondió callando a los fariseos y a los saduceos, ni matándolas. Se cumplió tocando el corazón de ellos y haciendo una iglesia más avivada. La respuesta a tu petición por un familiar, por un trabajo, por tu situación económica, tu salud, tal vez no va a venir cambiando lo que te está motivando a orar, sino cambiando tu corazón y llevándote más a la obediencia y a caminar con Dios. Quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Tú esperas que la oración cambie dramáticamente tus circunstancias, tu vida, o te cambie a ti? Aunque tus circunstancias no cambien, aunque tu vida tal como la estás viviendo no cambie, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando cada vez que te acercas a Dios a orar? Que Él cambie todo lo que está a tu alrededor, pero te deje a ti el corazón tal como lo tienes. ¿O estás dispuesto a que todo siga igual? La enfermedad, el desempleo, la soledad, pero que hay un cambio dramático en tu corazón y empiezas a vivir el Evangelio tal como es. Piensa en estas preguntas. ¿Qué estás esperando? ¿Un cambio en tus circunstancias o un cambio dramático en tus vidas? Vamos a orar. Señor, yo quiero esta tarde arriesgarme a pedir, Señor, que la respuesta de cada uno de los que ha oído este mensaje sea: Señor, yo quiero que tú cambies dramáticamente mi vida, aunque mis circunstancias sigan siendo las mismas, aunque mi dolor siga siendo el mismo, aunque esa persona insoportable siga siendo insoportable, aunque esta necesidad, este hambre, este malestar sigan ahí, aunque esta herida siga abierta, Señor, cámbiame tú a mí. No solo lo que está alrededor, no solo lo externo. Señor, yo te pido que esa haya sido la oración y el deseo de cada uno de nosotros. Porque paradójicamente, si tú cambias, Señor, lo que está en nosotros, si tú nos cambias a nosotros, es más fácil cambiarlo de afuera, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a ser parte de una iglesia que sabe orar, que ora bien, que reconoce tu soberanía, que ora la palabra, que ora por oportunidades, que se deja transformar por el Espíritu Santo, aunque eso implique sacrificio, implique tantas cosas que no nos gustan, pero que también vivamos el Evangelio. Que no solo pidamos para quedarnos de brazos cruzados, sino que cada vez seamos más obedientes y cada vez vivamos más y más en el Evangelio. Te lo pido, Señor, en tu nombre santo. Transfórmanos en esa clase de iglesia. Te lo suplico, Señor, orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por haber escuchado este tiempo y espero que podamos crecer y puedas crecer en entender que Dios quiere cambiarte a ti, no solo las circunstancias. Quiere cambiar a su iglesia desde adentro, no desde afuera. Dios te bendiga, nos vemos el domingo entrante, la continuación de esta serie de exposiciones bíblicas.